Bienvenidos a nuestro video de cómo reparar un motor tool. ¿Sí? Este aparatico en este taller lo utilizamos para limpiar las partes afectadas de las llantas, pero muchas personas las utilizan en diferentes tipos de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el daño de nuestro aparato el día de hoy? El día de hoy vemos que el motor tool perdió la fuerza. Tiene fuerza. Entonces vamos a desarmarlo, ¿sí? Está conectado al aire. No hay necesidad de desconectarlo de la presión porque ese sistema funciona aparte de los rodamientos. Entonces vamos a proceder a desarmarlo. Bien, entonces ¿cómo funciona? Bien, como pueden ver aquí, el motor tool, y aquí voy a arrimarlo bien a la cámara, aquí en esta parte, en esta ranura, trae un pasador, ¿sí? El pasador sostiene estas dos partes, la parte trasera, que es esta, y la parte delantera. ¿Qué sucede? Que el alimentador de aire es este, por aquí entra el alimentador de aire y es el que va con el que va aquí por dentro. Ahí se alcanza a ver, ¿sí? Es una línea parecida, ¿sí? Nuestro motor tool en la parte interna trae 4 aspas, ¿sí? Así funciona, trae 4 aspas. En el momento de ser alimentado, aquí en esta parte, en el momento de ser alimentado, las aspas levantan y comienzan a girar, ¿sí? ¿Por qué está girando lento? ¿Por qué perdió la fuerza? Bien, lo que sucede es que aquí se salió de uno de los, el pin se salió de una de las partes. Entonces lo que voy a hacer es acomodar el pin, ¿sí? Si por alguna razón el pin se perdió o se torció, pueden reemplazarlo con una puntilla, se puede reemplazar hasta con un pedazo de alambre acerado, también se puede reemplazar. Bien, entonces lo que hacemos ahora es revisar que el rodamiento es este, aquí está, el rodamiento no tenga fuego, y no, está bien, ¿sí? Está girando bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra la presión por el pin está al suelto, entonces lo que hace es girar esta parte de aquí completa junto con el eje, y eso hace que no tenga presión. Entonces voy a tomar este punzón y voy a acomodar aquí, eso es, y aquí ya acomodamos, aquí está, va aquí en la ranurita, aquí ya hemos acomodado el pin, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Ahora la forma de armar, tenemos que estar pendiente de esto. Aquí, como pueden ver, tiene un punto, ¿sí? Este punto, este pequeño pin que tiene ahí, ese puntico, va con esta ranura que vemos aquí en la parte interna del motor tool. Bien, si lo armamos de otra manera, se puede trabar este pin en la rosca y va a ser un problema después de desarmarlo. Entonces tengamos siempre bien en cuenta esta guía, ¿sí? Esta es la guía, va con este pin. Si no lo hacemos ahí, podemos tener problemas de funcionamiento, ¿sí? Y además nos sirve como guía para que nos quede en el lugar adecuado para el alimentador de aire. Bien, entonces voy a proceder a armar. Miren que no hubo necesidad de quitarlo del aire, es un sistema aparte del sistema de rotación. Entonces voy a proceder a armarlo. Como pueden ver, miren, aquí va en la ranura, perfecto, y vamos a probarlo ahora
Bien, bien. Cuando vayan a apretar esta parte, asegúrense de que quede bien apretada. Ojo, si al apretar aquí se frena el eje, significa que quedó mal armado. Bien. Bueno, aquí está la herramienta. Entonces voy a usar esta llave alemana y apretamos. No tan fuerte porque esto es una rosca milimétrica y se puede dañar. Entonces vamos a ver si nuestro arreglo ha funcionado. Como pueden ver, acaba de recuperar las 20.000 revoluciones para las que viene este motor tool de aire. Pero pues vamos a probarlo raspando algo. Aquí tenemos un pedazo de neumático. Vamos a ver si raspa bien, si no se frena al hacerle presión. Bueno, como pueden ver, quedó funcionando de forma excelente, y eso que la herramienta está ya siempre bastante viejita, pero miren, quedó excelente. Entonces espero que este video les sirva de guía. Si tienen alguna pregunta o algún otro tipo de daño, pues me pueden dejar en los comentarios. Les puedo agradecer, les agradecería muchísimo si se suscriben y comparten para que otras personas pues puedan solucionar también el problema. Si, como lo dije, alguna pregunta, me lo dejan en sus comentarios. Que tengan un buen día. Bendiciones. Sonríanle a la vida.